Enoc llegó a un lugar donde no había cielo sobre él, ni una tierra firmemente fundada. Encontró 7 estrellas encadenadas y ardiendo como grandes montañas. Después contempló un lugar todavía más aterrador, un abismo de fuego que parecía no tener fin. Pero su viaje no terminó allí. Enoc también encontró el lugar donde los muertos esperaban el juicio. Escuchó la voz de Abel. Vio un árbol que nunca se marchitaba. Y finalmente llegó a un lugar que el texto llama un valle maldito. Hoy vamos a leer lo que Enoc vio y después vamos a intentar entender qué significa todo esto. Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. La semana pasada comenzamos nuestro recorrido por los viajes de Enoc con el primero de ellos. Hoy continuamos con el segundo viaje y quiero hacer algo importante antes de comenzar. Como hicimos en la primera entrega, voy a leer cada uno de los capítulos que vamos a tratar hoy, para que ustedes puedan conocer directamente el texto que estamos utilizando. Después de cada lectura voy a detenerme para analizar lo que acabamos de escuchar, explicar algunos elementos que considero importantes y sobre todo compartir mi propia interpretación. No quiero simplemente decirles qué deben pensar. Quiero que escuchemos primero a Enoc y después decidamos juntos qué podemos sacar de todas estas visiones. Nuestro primer viaje, el primer viaje de Enoc. La primera entrega dejamos a Enoc avanzando por un mundo que cada vez parecía alejarse más de lo que nosotros conocemos. Y hoy el viaje continúa. Pero esta vez vamos a entrar en lugares relacionados con castigo, muerte, juicio, vida y finalmente un lugar que el propio texto llama maldito. Quiero que prestes atención a algo. Cada vez que Enoc encuentra un lugar, pregunta qué función tiene. Y las respuestas de los ángeles son las que van construyendo este extraño mapa que vamos a recorrer hoy. El castigo de los ángeles caídos. Comenzamos con ese que es el capítulo número 21. Creo que este es uno de los capítulos que más rápidamente establece el tono de lo que se avecina. Enoc llega a un lugar que él mismo describe como caótico y horrible. No hay cielo arriba, no hay una tierra firme establecida, y allí aparecen 7 estrellas, pero no están libres en el cielo, están encadenadas. ¿Qué nos dice el capítulo 21? Y procedí a donde las cosas estaban caóticas, y vi allí algo horrible. No vi un cielo arriba, ni una tierra firme fundada, sino un lugar caótico y horrible. Y allí vi 7 estrellas del cielo unidas en él, como grandes montañas y ardiendo con fuego. Entonces dije, ¿por qué pecado están atados y por qué motivo han sido arrojados aquí? Entonces dijo Uriel, uno de los santos ángeles, que estaban conmigo, y era el jefe sobre ellos, y dijo, Enoc, ¿por qué preguntas? ¿Y por qué estás tan ansioso por la verdad? Estos son del número de estrellas del cielo que han transgredido el mandamiento del Señor, y están atados aquí hasta 10,000 años, el tiempo que conllevan sus pecados. Se consuman, y de allí fui a otro lugar, que era aún más terrible que el anterior, y vi una cosa horrible, un gran fuego allí que ardía y ardía, y el lugar estaba hendido hasta el abismo, está lleno de grandes columnas descendentes de fuego, ni su extensión o magnitud podía ver, ni podía conjeturar. Entonces dije, qué temible es el lugar y qué terrible de mirar. Entonces me respondió Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, y me dijo, Enoc, ¿por qué tienes tanto miedo y espanto? Y yo respondí, por este lugar espantoso, y por el espectáculo del dolor. Y me dijo a mí, este lugar es la prisión de los ángeles, y aquí estarán presos para siempre. Hagamos un análisis sobre el capítulo 21, y algo que quiero destacar, Enoc no comienza explicándonos quiénes son esas estrellas, solamente las ve. Es lo primero que hace. Luego hace su pregunta y entonces Uriel explica qué está viendo, ¿cierto? Según este texto, las estrellas representan seres que claramente transgredieron transgredieron el mandamiento que Dios en su momento les ordenó. Y al no hacerlo como Dios lo ordenó, digámoslo así, que se enoja con ellas y entonces las arroja en este lugar. Si bien están atados, están encadenados, el texto que estamos utilizando habla además de un periodo de 10,000 años asociados a sus pecados.
Y si no estoy mal, creo que en la Biblia hay una parte donde se menciona que el tiempo de Dios o lo que Dios considera como tiempo es completamente muy diferente al tiempo que nosotros como humanos podemos percibir o que directamente significa para nosotros. Esto de hecho abre una teoría de conspiración hace mucho tiempo que escuché, y es que en realidad pues Dios dice que se demoró 7 días para crear todo lo que es el universo, toda la creación. Pero ¿qué tal si esos días traducidos a tiempo de Dios son quizá mucho más tiempo, muchos más años? Quizá no se demoró 7 días como los que nosotros estamos acostumbrados de lunes a domingo, sino que quizá se demoró unos miles de años más tratando de hacer toda la creación. Y de alguna manera tiene sentido, porque en 7 días, por muy poderoso que tú seas, ¿cómo vas a hacer todo a una perfección y a un grado de severidad tal como lo crea Dios? Bueno, no pareciera que tuviera mucho sentido el hecho de que se demore ese 7 días, por muy poderoso, omnipotente que seas. No pareciera tener como ese sentido, a no ser de que obviamente esos 7 días en tiempo de Él sea muchísimo más tiempo. Quiero aclarar algo. Estoy leyendo exactamente el material que estoy utilizando para este episodio. No estoy diciendo que esta cifra sea una medición histórica comprobada. Es lo que aparece en esta versión del texto que estamos leyendo. Eso es muy importante. Después de leer en este caso ese primer capítulo, bueno, el capítulo 21, hay una frase que para mí cambia completamente la intensidad de todo el capítulo. Este lugar es la prisión de los ángeles. Enoc ya había visto algo bastante horrible, pero después fue llevado a un lugar que el texto describe como todavía algo peor. Personalmente me llama la atención que Enoc no aparece aquí como un narrador completamente indiferente. Es una persona que tiene miedo, hace sus debidas preguntas, se sorprende y, como es normal, o sea, es un ser humano, está tratando de entender desde sus sentidos, desde las visiones, desde todos los ángulos, lo más que pueda, está tratando de entender eso a lo que en este caso se le está revelando. Y pues eso hace que nuestra visión o la visión pues de él o para nosotros, para ese video, se sienta mucho más humana. Es algo que tenemos que destacar directamente. Este lugar pues como tal está relacionado con castigo de seres celestiales, hay que mencionarlo porque para eso está. La siguiente pregunta inevitable es, ¿qué ocurre con los seres humanos después de morirse? Si se nos está revelando aquí que hay un lugar para las estrellas, para aquellos que transgreden el mandamiento de Dios, para aquellos que desobedecen, quizá para los vigilantes, que fueron los seres que nos hicieron directamente abordar todo este libro de Enoc. ¿Qué pasa cuando los humanos se mueren? ¿Qué nos dice el libro de Enoc? Seol. Este es el capítulo 22. Seol o el inframundo. Como ya verán, pues el capítulo anterior vimos un lugar asociado al castigo de los ángeles. Ahora Enoc continúa su recorrido y encuentra algo completamente diferente. En esta ocasión una montaña y dentro de ella varios espacios profundos. Pero lo más importante es que esos espacios no parecen estar destinados a todos por igual. Vamos a leerlo. Y de allí fui a otro lugar, y él me mostró en el oeste otra montaña grande y alta, y de roca dura. Había en él 4 huecos profundos y muy lisos, 3 de ellos oscuros y uno claro. Y había una fuente de agua en medio de ella. Y dije, Juan, suaves son estos lugares huecos y profundos y oscuros a la vista. Entonces respondió Rafael, uno de los santos ángeles que estaban conmigo, y me dijo, estos lugares huecos han sido creados con el mismo propósito, para que los espíritus de las almas de los muertos se reúnan en ellos. Sí, para que todas las almas de los hijos de los hombres deban reunirse aquí, y estos lugares han sido hechos para recibirlos hasta el día de su juicio y hasta su periodo señalado, hasta que el gran juicio venga sobre ellos. Vi el espíritu de un hombre muerto haciéndose un traje, y su voz subió al cielo e hizo un traje. Y le pregunté a Rafael, el ángel que estaba conmigo, y le dije, este espíritu que hace traje, ¿de quién es? Cuya voz sale y hace traje el cielo. Y él me respondió diciendo, este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín mató, y él hace su juicio contra él hasta que su simiente sea destruida de la faz de la tierra, y su simiente
sea aniquilada de la faz de la tierra entre la simiente de los hombres. Entonces pregunté con respecto a los lugares huecos, porque uno está separado del otro, y él me respondió diciendo: estos tres han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan ser separados, y esta división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual está el manantial de agua brillante, y esto ha sido hecho para los pecadores, cuando mueren y son enterrados en la tierra, y el juicio no ha sido ejecutado sobre ellos en su vida. Aquí sus espíritus serán apartados en este gran dolor, hasta el día del juicio, azotes y tormentos de los malditos para siempre, para que tal vez haya retribución por sus espíritus. Allí los atrapará para siempre, y esta división se ha hecho para los espíritus de aquellos que hacen su demanda, que hacen revelaciones concernientes a su destrucción, cuando fueron muertos en los días de los pecadores, y esto ha sido hecho para los espíritus de los hombres que no serán justos sino pecadores, que son impíos, y de los inicuos serán compañeros, pero sus espíritus no serán castigados en el día del juicio, ni se resucitarán desde allí. Entonces bendije al Señor de la gloria y dije: bendito eres tú, Señor de la justicia, que gobiernas sobre el mundo. Bueno, yo diría que quizá ese es, por decirlo, el capítulo, el bloque más importante de todo este episodio. No estamos hablando simplemente de el infierno o del inframundo o el Seol. Vayamos a entender realmente qué significa Seol. Lo primero que quiero aclarar es algo que puede resultar muy fácil escuchar en ese capítulo. Podríamos llamarlo simplemente el infierno, pero pues eso sería demasiado simplista a mi modo de verlo. Este texto nos presenta diferentes espacios y diferentes destinos. Hay un espacio relacionado con los justos, otro con los pecadores, y el elemento que se repite es que todavía existe un momento futuro de juicio. Enoc no está describiendo solamente dónde están los muertos, está describiendo qué esperan. Aquí nos encontramos o nos topamos en este capítulo con el manantial. Aquí aparece un detalle que me parece extraordinariamente interesante. En lugar asociado con los justos aparece un manantial de agua brillante. Después de haber visto fuego, abismos y oscuridad, aparece agua. Yo creo que ese contraste merece mucha atención, porque la visión no presenta únicamente oscuridad y castigo, también presenta una imagen de vida y pureza asociada a los justos. Y quizá lo más revelador de todo es Abel. Llegamos a una de las partes que personalmente considero la más inquietante de todo el capítulo. Enoc escucha una voz, pregunta de quién es esta voz, y no le responde como lo venía haciendo Uriel, sino que en este caso interviene Rafael, el santo ángel que estaba con él. Le menciona que es Abel y menciona que no es otro Abel, sino el que Caín, precisamente su hermano, asesina. El detalle realmente impresionante es que dentro de esa visión la muerte de Abel no significa que su voz haya desaparecido. Por el contrario, la voz de Abel continúa clamando. Eso realmente nos introduce la idea mucho más fuerte de que la injusticia no desaparece simplemente porque la víctima haya muerto. Es quizá el punto emocional más enorme que realmente podamos apreciar de todos estos capítulos. En la Biblia no se menciona qué pasa con Abel, pero sí menciona qué pasa con Caín, que es con el que sigue vivo. El juicio es la palabra quizá que podemos al fin y al cabo llegar a la conclusión de ese capítulo. Los muertos esperan, los pecadores esperan, Abel incluso todavía se encuentra clamando y el juicio todavía está por venir. Quiere decir que todo lo que nosotros en estos momentos estemos haciendo, sea bueno o malo, sea justo o injusto, y perdamos la vida, vamos a ir a un lugar en el que vamos a terminar esperando. Y eso realmente es muy interesante, porque si bien el lugar en el que están los justos es uno, en el que están los pecadores es otro, y encontramos historias paranormales donde nos hablan precisamente de estas personas, de estas almas, cuando fueron muy malas y que se encuentran en un lugar, y cuando se encuentra con ellas y le dicen a usted que cuando usted regrese le dan a usted cosas, ¿cierto? Le dan a usted la opción de ganarse hasta la lotería, y lo único que piden a cambio es que usted rece, interceda por sus almas. Es como Abel, que está clamando al cielo aún después de su muerte por la injusticia que ha sido arremetida o cometida hacia él. Ese capítulo realmente es de los más reveladores para mí. Y bueno, Enoc todavía no ha terminado de descubrir
cómo funciona este mundo o este lugar. Ahora pues vuelve sus ojos hacia algo mucho más grande, las luminarias del cielo. Y estamos aquí ya entrando en el capítulo número 23, el fuego que persigue las luminarias. Este capítulo es bastante corto y precisamente por eso quiero leerlo completo y después detenerme en una sola imagen, que es el fuego que nunca descansa. ¿Qué nos dirá el capítulo 23? De allí me fui a otro lugar al oeste de los confines de la tierra y vi un fuego ardiendo que corría sin descanso y no se detenía de su curso ni de día ni de noche, sino que corría regularmente. Y pregunté diciendo, ¿qué es esto que no descansa? Entonces Raguel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, me respondió y me dijo, este curso de fuego que has visto es el fuego en el oeste que persigue todas las luminarias del cielo. Hay algo fascinante en la forma en la que Enoch describe esto, es que pues no dice simplemente que él ve fuego, dice que es un río, básicamente es un fuego que corre, que no se detiene, no descansa y que lo hace de día y de noche. Básicamente es un fuego eterno. Y Raguel, el tercer santo que estaba con él, le explica que ese fuego está relacionado con las luminarias del cielo. Y es uno de los más, ¿cómo decirlo?, intrigantes. Debemos tener cuidado con algo. No quiero tomar esta descripción y convertirla automáticamente en una explicación astronómica moderna, ni para nada. No quiero que piensen eso. Creo que estamos más bien frente a una visión cosmológica de un texto muy antiguo, porque es muy antiguo. La pregunta interesante es que, ¿qué intenta representar esta imagen dentro del mundo de Enoch? Y después de mirar hacia el cielo, Enoch va a encontrar algo completamente diferente. Bueno, avancemos a las 7 montañas y el árbol de la vida, que no es más otra cosa que el capítulo 24-25. Las 7 montañas del noreste y el árbol de la vida. Después del fuego que persigue las luminarias, Enoch llega a un lugar donde el tono de la visión cambia completamente. Hay una montaña de fuego, pero después aparecen 7 magníficas montañas, y en medio de ellas hay una montaña que supera a las demás. Y encima o en la cima de esto aparece algo que asemeja a un trono. Leámoslo, por favor. Y de allí me fui a otro lugar de la tierra, y me mostró una montaña de fuego que ardía día y noche. Y fui más allá, y vi 7 magníficas montañas, todas diferentes entre sí, y las piedras de ellas eran magníficas y hermosas, magníficas en su conjunto, de apariencia gloriosa y exterior hermoso. 3 hacia el este, uno fundado sobre el otro, y 3 hacia el sur, uno sobre el otro, y profundos barrancos toscos, ninguno de los cuales se juntaba con otro. Y la 7ª montaña estaba en medio de estos, y los excedía en alturas, semejante al asiento de un trono, y árboles fragantes rodeaban el trono, y entre ellos había un árbol como nunca antes había olido, ni había entre ellos ni había otros como él. Tenía una fragancia más allá de toda fragancia, y sus hojas y flores y madera no se marchitaron para siempre, y su fruto es hermoso, y su fruto se parece a los dátiles de una palmera. Entonces dije, cuán hermoso es este árbol y fragante, y sus hojas son hermosas, y sus flores muy deleitosas en apariencias. Entonces respondió Micael o Miguel, uno de los santos y honorables ángeles que estaba conmigo y era su líder. Y aquí aparece uno de los elementos más extraordinarios del viaje. Y él me dijo, Enoch, ¿por qué me preguntas acerca de la fragancia del árbol y por qué deseas saber la verdad? Entonces le respondí diciendo, quiero saber todo, pero especialmente de este árbol. Y él respondió diciendo, este alto monte que has visto, cuya cima es como el trono de Dios, es su trono, donde se sentará el Santo Grande, el Señor de la Gloria, el Rey Eterno, cuando Él descenderá para visitar la tierra con bondad. Y en cuanto a este árbol fragante, ningún mortal puede tocarlo hasta el gran juicio, cuando Él se vengará de todos y llevará todo a su consumación para siempre. Entonces será dado a los justos y santos, su fruto será para alimento de los elegidos,
será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor, Rey eterno. Entonces se regocijarán y alegrarán, y en el lugar santo entrarán, y su fragancia estará en sus huesos, y vivirán una larga vida en la tierra, como vivieron tus padres. En sus días no habrá tristeza, ni plaga, o el tormento o la calamidad los tocará. Entonces bendito yo, el Dios de la gloria, el Rey eterno, que ha preparado tales cosas para los justos y los ha creado y prometido dárselos. Hay una frase que Enoch dice que me parece muy importante. Quiero saber de todo, pero especialmente de este árbol. Para estas alturas Enoch ya vio fuego, seres encadenados, ha visto los lugares en donde van a descansar o van a parar los muertos, sean justos, buenos, malos, pero la curiosidad que le da por saber sobre este árbol es simplemente impresionante. Aquí aparece quizá el santo más poderoso para mí de todos, el más crack, el mejor de todos. Micael le explica, bueno, Micael es Miguel, creo que los textos antiguos, creo que el nombre real es Micael, la traducción la pone a lo más cercano a nosotros, que es Miguel. Explica que la montaña cuya cima parece un trono está relacionado con el trono de Dios. Ese árbol no puede ser tocado y hay que esperar para ser tocado hasta el gran juicio. Otra vez aparece la palabrita, juicio. Y ya empezamos a sacar contrastes para estas alturas del podcast y después llega la promesa, el árbol, el fruto de este árbol será entregado a los justos, para los elegidos, y también se habla de una vida sin tristeza, plaga, tormento, calamidad. Creo que la Biblia también menciona precisamente un momento, un tiempo, un lugar, precisamente con ese tipo de fortalezas. Ya pues mi opinión sobre este capítulo es que aquí ya mi perspectiva cambia completamente. Esta visión, esta atmósfera que se tiene sobre el viaje, es que primero pues Enoch es trasladado y empieza a ver castigo, después ve la muerte y ahora está contemplando la promesa de Dios de la restauración. El mismo viaje que lo lleva hasta un abismo de fuego, también lo lleva hasta un árbol que no se marchita. Y también tengamos en cuenta que dentro incluso de esos 3 huecos que él menciona, también podemos encontrar que la vida se ve reflejada como esta fuente de agua que está destinada precisamente para los justos. ¿Cuántas historias paranormales de gente que se muere y llega a un lugar en donde es todo paz, tranquilidad, que es hermoso, que todos se quieren quedar ahí en ese lugar, que es simplemente un lugar mágico, magnífico? ¿Y por qué no será que ese lugar que ellos mencionan una vez que ellos murieron y que después regresan a la vida, no será que ese lugar es este lugar en el que habla Enoch? Como esas otras personas que dicen que cuando mueren ven el infierno, gente sufriendo. ¿No será que son llevados a este hueco que menciona Enoch, donde están todas esas personas que son injustas, que son pecadoras y que están ahí sufriendo, esperando hasta el día del juicio? Pero la Biblia nos menciona que cuando las personas mueren, están durmiendo, están descansando, no están siendo atormentadas. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto a estas alturas de nuestro podcast? Creo que ese contraste es fundamental para entender esta segunda entrega, la verdad. Aquí nos encontramos con el capítulo número 26, sin lugar a dudas, Jerusalén y las montañas, quebradas y arroyos. Enoch continúa, ahora llega a un lugar que el capítulo presenta como bendito. Hay árboles, un monte santo, arroyos, barrancos, montañas. Algo que me parece muy importante es que aquí Enoch vuelve a quedar maravillado. Quiero que lo escuchen atentamente. Presten atención. Y fui de allí a la mitad de la tierra, y vi un lugar bendito, en el cual había árboles, con ramas que permanecían y florecían de un árbol desmembrado. Y allí vi un monte santo, y debajo del monte, al este, había un arroyo y fluía hacia el sur. Y vi hacia el oriente otro monte más alto que este, y entre ellos un barranco profundo y angosto. En él también corría un arroyo, debajo del monte, y al occidente de él mismo había otro monte, más bajo que el primero, y de pequeña elevación, y un barranco profundo y seco entre ellos, y otro barranco profundo y seco estaba en los extremos de los 3 montes, y todos los barrancos eran profundos y angostos, formados de roca dura, y no se plantaron árboles sobre ellos, no se plantaron. Y me maravillé de las rocas, y me maravillé del barranco, sí, me maravillé mucho. Aquí pues nuevamente nos encontramos con que el tono vuelve a cambiar. Ya estamos aquí en el capítulo
el 26. Estamos ante una geografía que el texto presenta como especial y bendita. Mi observación es estas montañas, aguas, árboles, barrancos. Pero otra observación que yo tengo es cómo él puede precisar exactamente cómo se puede, bueno, estamos hablando de que él está con los santos ángeles en el cielo, pero cómo él tiene esa certeza de que él está yendo hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia el oriente. ¿Cómo él tiene esa certeza? ¿Cómo es tan claro lo bien ubicado que está? ¿Será porque los ángeles se lo mencionan, se lo dicen? ¿O porque para esa época, para ese momento, él está tan iluminado que precisamente la ubicación no termina siendo un inconveniente, un problema para él? Pero es muy interesante porque yo por ejemplo me cuestiono el hecho de saber cómo sabe él que está para el oriente, para el este, ¿será porque está arriba con los ángeles y puede ver mucho mejor la tierra? ¿O cómo hace realmente para tener muy claro eso? Y aquí ya llegamos a lo que sería quizá el último capítulo, y ese es muy importante porque es el capítulo 27. El capítulo 27 en realidad está previsto de dos capítulos, pero el capítulo 27 dice el propósito del Valle Maldito, pero también al mismo tiempo introduce más viajes al este. Y ya quería parar aquí, pero detenerme en el Valle Maldito, porque hasta aquí es que quería llegar con ese capítulo el día de hoy, ¿sí? El Valle Maldito, ese tiene, bueno, en realidad es una tierra bendita que aparece algo que rompe completamente con el paisaje. Enoch hace una pregunta en ese capítulo: ¿para qué sirve esa tierra bendita y este valle maldito? Y Uriel le responde, y eso que le responde vamos a leer. Vamos a ver qué le responde Uriel. Entonces dije: ¿para qué sirve esta tierra bendita que está completamente llena de árboles, y este valle maldito que está entre? Entonces Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, respondió y dijo: este valle maldito es para los que son malditos para siempre. Aquí se reunirán todos los malditos que hablan con sus labios contra el Señor palabras indecorosas, y de su gloria hablan cosas duras. Aquí serán reunidos, y aquí será el lugar de su habitación. En los últimos tiempos, en los días del verdadero juicio, en presencia de los justos para siempre. Aquí los piadosos bendecirá el Señor de la gloria, el eterno King. En los días del juicio sobre los primeros, ellos lo bendecirán por la misericordia de acuerdo con la cual les ha asignado su suerte. Entonces bendije al Señor de la gloria y expliqué su gloria y lo alabé gloriosamente. Y de allí fui hacia el este, en medio de la cordillera del desierto, y vi un desierto y estaba solitario, lleno de árboles y plantas, y el agua brotó de lo alto, corriendo como un caudaloso curso de agua que fluía hacia el noreste, hacía subir nubes y roció, por todos lados. Y de allí fui a otro lugar en el desierto, y me acerqué al este de la cordillera, y allí vi los árboles aromáticos que exhalaban fragancia de incienso y mirra, y los árboles también eran semejantes al almendro. Y bueno, ya aquí entramos a lo que son los viajes del este. Y pues, ¿qué análisis me queda después de leer todo eso? Ya en ese momento el contraste es mucho más claro. Tierra bendita versus valle maldito. Ya sabemos que va a haber una tierra que se va a ser entregada para los justos, y va a haber una que se llama el Valle Maldito, que va a ser completamente el lugar de habitación de todos los impíos, de todos los injustos, y sobre todo aquellos que hablan mal de Dios y hacia su creación. Tenemos muchos contrastes. Por un lado tenemos la tierra bendita, el árbol de la vida, la promesa para los justos, la vida, la ausencia de calamidad, y por otro tenemos el valle maldito, los condenados, el juicio, la condena, y entonces volvemos a nuestro principal hilo, que es básicamente el juicio. Estos capítulos nos hablan precisamente de este señor de aquí, el juicio. Y pues nada, después de recorrer todos estos capítulos, hay algo que personalmente me resulta imposible de ignorar. Al principio podríamos pensar que Enoch simplemente está visitando lugares extraños. Puede ser una prisión, el inframundo, el infierno, montañas, está viendo un fuego, un árbol, un valle, pero cuando juntamos todas las piezas y lo estructuramos, estamos viendo destinos, lugares. Los ángeles caídos tienen un lugar, los muertos tienen lugares y adicionales están separados. Los justos tienen una promesa. Los condenados tienen un valle. El árbol de la vida espera hasta el gran juicio.
Y una y otra vez aparece la misma idea. Todavía falta algo, el juicio. Y esa es quizás la parte que más me llama la atención. En esta visión, la muerte no parece cerrar absolutamente todo. Hay personas esperando, hay seres esperando, hay una recompensa esperando, hay un castigo esperando. Y todo parece dirigirse hacia un momento definitivo. Ahora recuperamos todas las imágenes de los capítulos. Quiero que piensen en las 7 estrellas encadenadas, después el fuego y el abismo, los espíritus de los muertos. También no dejen de lado la voz de Abel, el fuego que persigue las luminarias, que nunca descansa, que está trabajando de día y de noche. Las 7 montañas, el inmenso y glorioso árbol de la vida, el monte santo y finalmente el valle maldito. Y entonces la pregunta ya no es solamente ¿qué vio Enoc? La pregunta es ¿qué quiso mostrar esta visión sobre la justicia, la muerte, el castigo y la esperanza? Y así es. Esta fue la segunda entrega de nuestro recorrido por los viajes de Enoc. Y como pudimos comprobar, este viaje fue mucho más que una sucesión de lugares extraños. Enoc nos llevó desde las prisiones de los seres celestiales hasta el lugar de los muertos, desde allí hacia las luminarias del cielo. Después nos mostró las 7 montañas y el árbol de la vida. Nos llevó por una tierra que el texto describe como bendita, y finalmente nos mostró el valle maldito. Pero si hay algo que atraviesa todos estos capítulos, es una palabra que no deja de aparecer de una manera u otra: juicio. Y si el viaje de Enoc todavía continúa, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué más va a encontrar? Si quieres continuar con este recorrido conmigo, suscríbete a Lo que te mira en la oscuridad podcast y activa las notificaciones. Quiero preguntarte algo antes de irnos. De todo lo que Enoc vio en este viaje, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Los ángeles encadenados, el lugar de los muertos, la voz de Abel, o el árbol de la vida, o el valle maldito? Te leo en los comentarios. Yo soy Julián Quintana y esto es Lo que te mira en la oscuridad. Muchas gracias.